Yo sé que es difícil llegar aquí a las 6 de la tarde. Yo sé que trabajan, yo sé que tienen problemas en conseguir transporte, y por eso quiero expresar mi gratitud a ustedes por hacer el esfuerzo de venir para estar aquí durante el transcurso de esta semana. Como ya escucharon, esta noche vamos a estudiar el tema la vindicación del carácter de Dios. Vamos a estudiar un libro fascinante, pero antes de hacerlo, queremos pedir la compañía de nuestro Señor, así que les invito a que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a implorar la presencia de Dios en el estudio de su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu presencia. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, y rogamos que al abrir esa palabra esta noche, que no regrese a ti vacía, sino que caiga en terreno fértil, en nuestras mentes y nuestros corazones. Bendice especialmente a aquellas personas que no han entregado sus vidas a Jesús todavía. Te ruego que tú les hables directa y personalmente en esta noche. Te damos gracias, Padre, por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a estudiar un libro conocido muy bien por la mayoría de los cristianos. Se trata del libro de Job. Ahora, muchas personas cuando estudian este libro creen que el tema central del libro es por qué sufren los inocentes. En otras palabras, creen que el libro lo que está trazando es una explicación de la razón del sufrimiento y el dolor en esta vida. Pero en nuestro estudio de esta noche nos vamos a dar cuenta que el libro de Job es mucho más profundo que meramente hablar del asunto del sufrimiento. El libro de Job es el libro más antiguo de la Sagrada Escritura. Fue escrito por Moisés en el año 1500 antes de Cristo, mientras cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, en Madián. Es un libro tan antiguo que cuando se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, los traductores que tradujeron al griego dejaron capítulos enteros sin traducir, porque era un hebreo tan antiguo y había cambiado tanto el idioma que no hallaban cómo traducir muchos versículos y muchos capítulos del libro. Básicamente quiero comenzar en el capítulo 1 y el versículo 1 y vamos a estudiar en detalle la tremenda teología o la tremenda importancia de este libro. Comencemos en Job, el capítulo 1 y el versículo 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ahora escuchen el carácter, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pregunta, ¿era piadoso Job? Claro que sí, aquí lo dice. 4 expresiones. Dice perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahora fíjense que como consecuencia de ser un hombre entregado a Dios, fue un hombre materialmente próspero. Fíjense el versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En la Biblia, mientras más hijos, mayor la señal de la bendición de Dios. Cuando no había hijos, era una calamidad. Por eso, por ejemplo, Raquel dijo: dame hijos o me muero, le dijo al marido. Porque no tener hijos era señal de falta de bendición. Muchos hijos era una señal de la bendición de Dios. Y por lo tanto, Job era muy bendecido porque tenía 7 hijos y 3 hijas. Y era rico. Noten el versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos,
500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Riquísimo. Un hombre bendecido por Dios con 10 hijos. Y sin embargo, un hombre rico pero espiritual. Noten el versículo 4 lo que hacía Job todos los días. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, probablemente en su día de cumpleaños. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, es decir, habiéndose acabado la fiesta, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Pregunta, ¿era un hombre espiritual Job? ¿Un hombre entregado a Dios? ¿Un hombre que hacía el culto familiar, que se preocupaba por sus hijos? Claro que sí. Ahora, da la impresión cuando uno lee esto, que Dios lo prosperó porque él se había consagrado al Señor. Ahora quiero que noten que la escena cambia de la tierra al cielo. Interesante, los primeros versículos que hemos leído presentan un panorama terreno. Cómo era Job consagrado, su riqueza, su familia. Pero ahora la escena cambia al cielo. Dice en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Dónde vive Jehová? A ver, dígame usted, ¿dónde vive Jehová? Jehová vive en el cielo. La Biblia dice que debemos orar, Padre nuestro que estás en el cielo o en los cielos. Así que dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satán o Satanás. Y ahora se entabla una conversación entre Dios y Satanás. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, vengo de supervisar mi territorio. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Yo pregunto, ¿Dios mismo dijo que Job era un hombre piadoso? Claro que sí, porque aquí está hablando Dios. En el versículo 1 está escribiendo Moisés que Job era de esta forma, pero aquí Dios lo está diciendo. Dios le está diciendo a Satanás, mira, tú vienes de la tierra, yo tengo un siervo mío, Job, que vive allá en tu tierra. Y sin embargo, a pesar de que vive en tu tierra, es siervo mío. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y quiénes están escuchando esta conversación? Esta conversación la están escuchando los hijos de Dios. Yo pregunto, ¿Job sabe que se está llevando adelante esta conversación? ¿Job lo sabe? No. Job está en la tierra. Él no sabe que en el cielo hay una conversación entre Jehová y Satán. Y que los hijos de Dios, que no voy a tomar el tiempo para identificarlos ahora, los hijos de Dios en realidad son los representantes de todo el universo de Dios. Vienen de todas las áreas del universo que no han pecado y están escuchando esta conversación. Y ahora escuchen lo que dice Satanás en el versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo,
¿acaso teme Job a Dios de balde? Esta pregunta es la más importante del libro. Satanás le dice a Dios, ¿teme Job a Dios sin interés? De balde significa sin interés. ¿Teme Job a Dios porque lo ama? ¿O teme Job a Dios y es un hombre piadoso por todo lo que Dios le da? Es decir, Job sirve a Dios por los panes y los peces, es lo que está diciendo Satanás. Y todos los seres celestiales están escuchando esta conversación y están diciendo, ve, Job sirve a Dios, Dios lo ha prosperado. Ahora Satanás dice que Job sirve a Dios porque Dios lo ha prosperado. Pero ¿qué tal si se le quitara su prosperidad? ¿Serviría todavía Job a Dios? ¿Lo serviría de gratis? ¿Lo serviría porque lo ama? Aun cuando todo ande mal. Note lo que dice el versículo 10. No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Es decir, tú has protegido a Job. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es decir, tú has puesto una cerca de protección alrededor de él. Has traído bendición a su vida. Y claro, cualquiera te sirve así. Si tú lo bendices y lo enriqueces y le das muchos hijos, claro que te va a servir. Pero si tú le quitaras todas esas bendiciones, te darías cuenta que Él no te sirve gratis, Él no te sirve sin interés, Él te sirve por lo que tú le das. ¿Y quiénes están escuchando? Los representantes de todas las áreas del universo de Dios están escuchando la conversación y están diciendo, ¿quién tendrá razón? ¿Será verdad lo que dice Dios o será verdad lo que dice Satanás? Noten el versículo 11. Satanás le sigue diciendo a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es decir, quítale la prosperidad, quítale los hijos, quítale todo y verás que ya no te va a servir más porque te sirve por interés, no por amor. Noten el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y ahora la escena cambia ¿a dónde? A la tierra. ¿Sabe Job que esto ha pasado? ¿Job sabe que se ha realizado esta reunión? ¿Sabe Job que él es el tópico de conversación? No. Esta reunión se está haciendo en el cielo, la conversación es en el cielo, Job está en la tierra, todo le está yendo bien, y ahora de repente todo va a parecer ir mal. Note lo que sigue diciendo en el versículo 13. Ahora estamos otra vez en la tierra. Job no sabe que esto ha pasado en el cielo. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las astas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Y no era fuego de Dios, era fuego del diablo. Dios permitió que Satanás lo hiciera, pero Dios no lo hizo. Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, fíjese que esto no sucedió hoy una cosa y luego dentro de una semana otra, sino que uno está hablando, enseguida viene el otro con el informe, enseguida viene el otro con el informe. Versículo 18.
Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. En cuestión de unos pocos minutos, Job ha perdido todo. Ha perdido sus hijos, ha perdido sus criados y ha perdido todas sus bestias. Ha perdido su casa, ha perdido todo en cuestión de unos pocos minutos. Ahora, ¿qué había dicho Satanás? Satanás había dicho, si tú le quitas todo, te va a blasfemar en tu rostro. Y todo el universo está allá arriba escuchando y viendo el caso de Job y diciendo, vamos a ver si es verdad lo que dice Satanás, vamos a ver si Job blasfema a Dios. Ahora fíjense qué lindo esto. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Jehová no quitó. Job cree que Jehová quitó, pero no sabe lo que está pasando en el cielo. ¿Quién fue el que quitó? Yo pregunto, ¿los del cielo saben que Satanás fue el que quitó? Sí. ¿Job sabe? Es importante esto, Job no sabe. Así que dice, Jehová dio y Jehová quitó. Ahora escuchen esto. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué dijo Satanás? Te va a maldecir. ¿Qué dijo Job? Sea tu nombre, ¿qué? Bendito. Y luego dice en el último versículo, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aun cuando él pensaba que Dios lo estaba haciendo, no le echó la culpa a Dios. ¿Cómo creen ustedes que reaccionaron los seres celestiales que estaban viendo? Dijeron, ¿quién tiene razón? Dios tiene razón. Fíjense, porque Job no blasfemó a Dios, como dijo Satanás, sino que bendijo a Dios. Job sirve a Dios por amor, no por interés, porque mire, perdió todo y todavía sirve a Dios. Pero ahora viene la segunda reunión. Ahora la escena cambia otra vez al cielo. Fíjense, empieza en la tierra, va al cielo, vuelve a la tierra, ahora vuelve al cielo. Capítulo 2 y el versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Paremos un momentico allí. Yo les pregunto, ¿los hijos de Dios viven en la presencia de Jehová? ¿Viven ahí? No. ¿Y ustedes cómo saben que no, pastor? Sencillamente porque en Job 1 dice, un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Si vinieron, no viven ahí. Y tienen que haberse ido después de la primera reunión. Y usted dice, ¿por qué razón? Porque dice, otro día vinieron. Si vinieron, es porque después de la primera reunión se fueron. No son ángeles. Porque los ángeles viven siempre en la presencia de Dios, según dice la Sagrada Escritura. En realidad, los hijos de Dios, y no tengo tiempo de trazar todo el tema, es un tema completo, los hijos de Dios representan a los representantes de todos los mundos que nunca pecaron. ¿Saben ustedes que aún el gran evangelista Billy Graham, ¿han oído hablar de Billy Graham? ¿Saben que Billy Graham dice, yo creo que debe haber vida en muchos planetas del universo, pero dice, en ninguno de esos planetas se ha pecado, sino en el planeta Tierra. Hay muchos cristianos que creen que hay mundos sin número en el universo, habitados, pero donde la gente nunca ha pecado. Y cada mundo de esos tiene un representante que viene representando el planeta. ¿Y ustedes cómo sabemos eso? Porque fíjense que Satanás viene representando ¿qué planeta? Dice, entre los hijos de Dios vino ¿quién? Satán. ¿Y de dónde venía? Representando la tierra. Entonces, ¿de dónde debían venir los otros hijos de Dios? Tenían que haber venido también ¿de qué?
de otros planetas, porque si Satanás viene entre los hijos de Dios y Satanás viene de un planeta, no es mucho exagerar pensar que los demás hijos de Dios vienen también representando a otros ¿qué? A otros planetas. Versículo 2 y el versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Dicho sea de paso, ¿por qué Satanás fue representando al planeta Tierra? ¿Quién fue colocado en este planeta como el representante de este mundo? Originalmente, al comienzo, ¿quién es el padre y representante de la raza humana? Adán. Pero ¿qué pasó cuando Adán se dejó vencer por Satanás? Ahora Satanás le robó su trono, le robó su posición. Por eso vino Jesús para echar fuera al príncipe de este mundo. Es decir, Satanás viene otra vez delante de Jehová. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, vengo de mi planeta. ¿Quiénes más están escuchando? Los hijos de Dios, todos los representantes de los mundos que nunca pecaron. Versículo 3. Ahora me imagino con un poco de orgullo Dios tal vez infló un poco el pecho. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que aún retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Fíjate que Job todavía me sirve a mí, todavía es varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, aun cuando tú me incitaste a permitir que tú le quitaras todo. Y claro, ahora Satanás tiene otra salida. Noten el versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre dará por su vida. Es decir, tú no me dejaste tocarlo a él, me dejaste quitarle todo lo que tenía, hijos e hijas, posesiones, criados, animales, pero no me dejaste hacer nada con él, por eso no te blasfemó. Versículo 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y ahora fíjense lo que dice Dios. Versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Haz con él lo que tú quieras. Lo único que no te permito es que lo mates. Versículo 7, la escena ahora cambia otra vez a la tierra. ¿Job sabe lo que está pasando en el cielo? No, por eso no tiene explicación. Él ignora. Acuérdense que Job no tenía Biblia. Nosotros tenemos la Biblia y sabemos que cuando pasan cosas malas, el diablo es lo que causa todo lo malo. Pero Job no tenía Biblia, porque este fue el primer libro que se escribió sobre la experiencia de Job, pero la escribió Moisés 500 años después que vivió Job. Es decir, Job no podía entender lo que estaba pasando. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No le dio ahí, no le dio solamente una sarnita en algunas partes del cuerpo. Cuando el diablo hace las cosas, las hace bien, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y dice en el versículo 8 que era tan terrible que Job tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Tremendo. Ahora está afligido desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies, sufriendo intensamente. Y ahora fíjense que se le va a volcar en contra su esposa.
La esposa se va a volver un instrumento en las manos de Satanás. Noten el versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Es decir, tú todavía eres un siervo de Dios, todavía tú profesas seguir a Dios. Y luego le dice, ¿qué cosa? Maldice a Dios y ¿qué? Y muérete. Ahora perdió a la esposa. Ha perdido los hijos, la esposa, sus casas, sus bestias, sus criados, su salud. Ahora pierde a la esposa. Y fíjense cómo responde Job, versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué dice Job? ¿Regaña a la esposa, sí o no? Claro que sí. Dice, tú has hablado como una mujer fatua. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no ¿qué? No pecó Job con sus labios. ¿Y qué está diciendo la gente en el cielo? ¿Qué están diciendo los representantes de los mundos que nunca pecaron? Y los ángeles que están en la presencia de Dios están mirando y tal vez inclusive dieron un aplauso. Y dijeron, ve, Dios tiene razón. Job sirve a Dios no por los panes y los peces, sirve a Dios no por lo que Dios le da, sino que sirve a Dios porque lo ama. Y aun cuando pierde todo, todavía confiesa ser siervo de Dios. Y luego vienen sus 3 amigos especiales para consolarlo. Vaya que amigos esos, ¿no? Noten el versículo 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Ahora noten el versículo 12, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron. ¿Saben por qué no lo conocieron? Bueno, pónganse ustedes a rascarse con una teja para ver por cuánto tiempo los van a reconocer. Dice que se rascaba con un tiesto, es una teja. Tan terrible era la sarna. Es decir, Job estaba desfigurado. Versículo 12, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Ahora, a partir del capítulo 3, Dios aparentemente desaparece del escenario. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 37 hay un diálogo entre Job y sus amigos y Job hablando con Dios. Ahora, ¿saben lo que dicen los amigos de Job? No vamos a leer los versículos porque son demasiados capítulos del 3 hasta el 37. Solamente quiero que tengan el panorama o la idea central. Los amigos de Job empiezan a acusarlo. Y empiezan a decirle, mira, esto te está pasando a ti porque tú eres un grandísimo pecador. Esto te está pasando a ti porque tú eres un arrogante. Dios te ha desamparado. ¿Cómo tú puedes servir a un Dios que te desampara de esta manera? Es decir, los amigos se han convertido en instrumentos ¿de quién? En instrumentos de Satanás. Porque están tratando de sacudir la confianza de Job en Dios, diciéndoles por qué eres pecador. Y Job contesta y dice, yo no.
Yo ofrezco los sacrificios, uso mi dinero para beneficiar a los pobres, le doy ropa a los necesitados, comida a los hambrientos. Yo sirvo a Dios con toda mi alma y con todo mi ser. Esto no me está pasando por falta de consagración a Dios. Y así los amigos están acusándolo durante todos estos capítulos. Pero ¿saben lo que es más terrible para Job? Él puede soportar la idea de que ha perdido sus bestias todas, que ha perdido sus casas todas, que ha perdido sus hijos todos, que ha perdido sus criados todos, que se le ha volcado la esposa en contra, que ha perdido su salud y que los amigos se les han volcado en contra. Pero hay una cosa que es muy difícil para Job, y ve uno del capítulo 3 hasta el capítulo 37, y es que Job cree que Dios mismo se le ha volcado en contra. Es decir, Job en estos capítulos clama a Dios, vez tras vez, le dice: Señor, explícame por favor por qué me están pasando estas cosas. Si yo ofrecía los sacrificios, consagraba a mis hijos, usaba mis riquezas para ayudar a los pobres, vestía a los desnudos, alimentaba a los hambrientos, todos los días hacía el culto familiar. Tú eras mi Dios en cada instante de mi vida. Por favor, explícame por qué me está pasando esto, por qué me has desamparado. Y la respuesta de Dios es un rotundo silencio. Nos hace pensar un poco de Jesús, que también lo perdió todo. Perdió todo lo que tenía, inclusive la ropa que llevaba puesta. Sus discípulos lo desampararon, los amigos más caros. Y cuando Jesús colgaba en la cruz del Calvario, clamó a gran voz. Podía soportar que los amigos lo hayan abandonado y perder su ropa y perder todo lo que tenía, pero lo que no podía soportar era haber perdido la presencia aparentemente de su Padre, y clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así se sintió Job. Ahora, Dios no había desamparado a Jesús, ni tampoco había desamparado a Job. Y durante todos estos capítulos, Job está clamando a Dios, y la respuesta de Dios es un rotundo silencio. Y Job dice: ¿por qué se ha volcado contra mí mi mejor amigo? Sin causa, sin razón. Yo lo puedo servir a él, aunque no tenga nada, pero me gustaría tener una explicación de por qué está haciendo esto conmigo. Yo sé que si yo pudiera ir ante su tribunal y pudiera hablar con él, él me explicaría por qué razón me está pasando esto. ¿Por qué no me respondes? Vamos a leer algunos de esos versículos ahora. Vayan conmigo a Job 16. Job, el capítulo 16. Y quiero leer los versículos 10 y 11. Fíjense cómo lo trataron y cómo respondió Dios a la situación de Job. Job, el capítulo 16 y el versículo 10 hasta el versículo 13. Dice: abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Fíjense lo que pasó con toda la gente que vivía en su área. Me ha entregado Dios al mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? El diablo, ¿verdad que sí? Y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Es decir, Dios se me ha volcado en contra. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Versículo 14. Me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Cosí silicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, así como Jesús está llorando porque Dios no le responde.
Versículo 17, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Es decir, esto me está pasando a mí aun cuando no tengo iniquidad en mis manos y mi oración es pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Y ahora escuchen esto: ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Ojalá que yo tuviera a Dios cara a cara. Podría explicarle lo que me está pasando y yo sé que Él vería el sentido de mis palabras. Pero Job llora y ora y Dios responde con silencio. Noten el capítulo 19 y el versículo 6 hasta el versículo 11, 19, 6 al 11. Dice Job: sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre sus veredas puso tinieblas. Me ha despojado, dice Dios, me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor. Está hablando de Dios. Y me contó para sí entre sus enemigos. Job no entiende lo que está pasando. Pero Job no suelta la mano de Dios. Le pide a Dios explicaciones. Quiere saber por qué le está sucediendo esto. Quisiera que Dios se presentara cara a cara para él arguir con Dios en un tribunal. Pero la respuesta de Dios es un rotundo silencio. Y esto pasa desde el capítulo 3 hasta el capítulo 37. Finalmente, cuando llega al final del capítulo 37, ya Dios ha escuchado suficiente. Ya ha escuchado mucho que Job le está reclamando, le está pidiendo explicaciones. Y ahora Dios rompe su silencio. Noten el capítulo 38 y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 1. Job 38 y el versículo 1. La primera vez que habla Dios con Job, después del capítulo 3. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Qué le faltó a Job? ¿Qué es lo que le faltaba? Sabiduría o conocimiento de lo que estaba ¿qué? De lo que estaba ocurriendo. No le echen mucho la culpa a Job, no tenía Biblia, no sabía lo que estaba pasando en el cielo y sin embargo no se soltó de Dios. Por ejemplo, dice en el capítulo 13: yo sé que mi Redentor vive. En otro lugar dice: aunque me matare, aún en él confiaré. Es decir, no se entregó en manos del enemigo. Versículo 2: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahora Dios le dice: ya escuché, ya me preguntaste mucho, ahora cállate tú que yo te voy a preguntar. Versículo 4: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Qué gran evento se están describiendo en estos versículos? La creación. Dios le está diciendo a Job: mira Job, ¿a dónde estabas tú en la creación? ¿Y qué tiene que responder Job?
ni en proyecto, Señor. No estaba ahí. ¿Dónde estabas tú? Y ahora el versículo 7 es clave, porque nos dice que cuando Dios creó este mundo, algo pasó en el cielo. Dice en el versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba. ¿Qué representan las estrellas? A ver, ¿qué representan las estrellas simbólicamente? Ángeles. Cuando Satanás cayó del cielo, se llevó una tercera parte de las estrellas y se explica que fue lanzado con sus ángeles. ¿Qué pasó cuando Dios creó este mundo? Dice, alabaron todas las estrellas del alba y ¿qué más? Y se regocijaron ¿quiénes? Todos los hijos de Dios. Pregunta, ¿los hijos de Dios existieron antes de la creación de este mundo? A ver, dígame, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces no son terrestres. Porque cuando Dios creó este planeta, dice, las estrellas, que son los ángeles, cantaron, y los hijos de Dios alabaron. Es decir, los ángeles y los representantes de los mundos existieron antes de que este planeta fuese ¿qué? Antes de que este planeta fuese creado. Y Dios le dice a Job, ¿a dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Y claro, ¿qué tiene que responder Job para sí mismo? Tiene que decir, de verdad que yo no andaba por ahí. Y luego, si tuviéramos tiempo, leeríamos todo el capítulo 38 y 39 y el 40, y vamos a ver que Dios describe la semana de la creación en su orden perfecto y exacto. Dios primero habla de la creación de la luz. Luego habla de la creación del firmamento, de donde cae la lluvia y la nieve, no en El Salvador, en Nueva York. Y luego entonces habla de la creación de la tierra seca y la hierba verde. Luego habla de las grandes constelaciones que hizo el cuarto día. Luego habla de las aves y los peces que creó el quinto día. Y luego habla de los animales terrestres que hizo el sexto día. Es decir, Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas estas maravillas en la semana de la creación? Y Job dice, la verdad que ¿quién soy yo, miserable ser humano, microbio del universo, para exigirle explicaciones a Dios? Y cuando Dios termina de mostrarle a Job su grandeza y su poder en el universo, Job, en el capítulo 40, Dios concluye su discurso con Job y fíjense lo que sigue diciendo, versículo 1 del versículo 40. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es cosa sabia tú contender y pelear con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Cuál fue el problema de Job? El problema de Job es que le reclamó a Dios porque era ignorante de todas estas cosas. Y noten el versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. Es decir, yo soy un nadie. En el vasto universo que tú creaste, soy un gusano. ¿Por qué te responderé? Ni para qué voy a hablar. Ya tú me has mostrado lo grande que eres tú y lo insignificante que soy yo. He aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Es decir, no voy a qué. Ya me quedé callado, no voy a hablar más. Versículo 5. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a qué. No volveré a hablar. Es decir, de ahora en adelante, silencio. Ya me demostraste el punto que querías hacer. Y es que tú eres el gran Dios y yo soy un microbio. Ni siquiera tengo derecho de exigirte explicaciones. Si tú haces esto, es porque tendrás una razón, pero yo no la entiendo, pero no tengo derecho de reclamarte. Ahora escuchen algo muy interesante.
Aun cuando Job dice en el capítulo 40 que él no va a hablar más, él dice, yo ya hablé, ahora me voy a tapar la boca, no voy a hablar más. Job vuelve a hablar otra vez en el capítulo 42. Ahora, antes de ir al capítulo 42 y ver por qué razón es que Job vio la necesidad de hablar de nuevo cuando dijo no voy a hablar más, antes de ir allá, necesito decirles algo muy interesante en cuanto al libro de Job. En el capítulo 1 y 2 aparece Job, su esposa, sus amigos, etcétera. Y aparece Satán. Cuando uno llega al final del libro, reaparecen aquellos que están vivos, reaparecen sus amigos, reaparece Dios, reaparece la esposa, reaparecen los caracteres del libro en la última parte del libro. Pero hay uno que estuvo allí en el capítulo 1 y 2 que aparentemente desapareció. ¿Y saben quién es ese? Satán. Y por eso algunos eruditos que han estudiado el libro de Job dicen, pero qué injusticia tan grande, ¿ve? El que causó todos los problemas de Job, después del capítulo 2, desaparece y no le pasó nada. Ahora yo quiero decirles esta noche que Satanás sí vuelve a aparecer al final del libro, pero no lleva el nombre de Satán o de Satanás, sino que lleva el nombre de Leviatán. ¿Han oído hablar de Leviatán? Está en el capítulo 41. Después que Job ha dicho, yo me callo, yo no sé por qué esto me está pasando, yo he reclamado mucho, yo no soy sino un gusano, yo no voy a hablar más. Y entonces Dios ahora le va a decir a Job, mira Job, te voy a explicar por qué te está pasando todo esto. Y entonces Dios le da a Job una descripción de una criatura que se llama Leviatán. Ahora, si ustedes leen comentarios bíblicos, van a encontrar que los eruditos dicen que ese Leviatán era un cocodrilo. Pero cuando leemos ese capítulo nos damos cuenta que Leviatán no era ningún cocodrilo. Y ¿saben algo interesante? Para Job, Leviatán no hubiera sido algo extraño, porque los arqueólogos han hecho excavaciones donde han conseguido inscripciones en tablas de barro y en piedras, inscripciones que mencionan a un ser llamado Leviatán. Y según estas fuentes, Leviatán, en el mundo de aquella época en que vivió Job, era el gran enemigo de los dioses. Ahora, no es que en la Biblia hay muchos dioses. Lo que está haciendo Moisés es tomando el concepto que había en aquella época de que Leviatán era el enemigo de los dioses y está diciendo, en realidad, el que es enemigo de Dios es ¿quién? ¿Leviatán o Satanás? Ahora vamos a leer algunas cosas en cuanto a Leviatán para que ustedes vean qué clase de cocodrilo es este. Noten el capítulo 41 y el versículo 1 y 2. Capítulo 41 y el versículo 1 y 2. Ahora Dios le va a seguir preguntando a Job. Le dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? Es decir, ¿puedes tú pescar al Leviatán, que era un animal marino? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Es decir, ¿tienes tú el poder, Job, de pescar al Leviatán de las aguas? Versículo 3, multiplicará el ruegos para contigo. Es decir, va a decir, no me pesques. Te hablará en lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? En otras palabras, Dios le está diciendo a Job, Job, ¿puedes tú pescar y derrotar a esta criatura que se llama Leviatán?
Vamos al versículo 14, describiendo a Leviatán. Dice, ¿quién abrirá las ventanas o las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente, es decir, tiene escamas que tapan su cuerpo. Versículo 16, el uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Versículo 18, con sus estornudos enciende lumbre. ¿Qué es lo que aspira este Leviatán? Cuando respira, ¿qué sale de la nariz? ¡Fuego! ¿Han visto un cocodrilo que respira fuego? No. Versículo 18, la última parte. Sus ojos son como los párpados del alba, es decir, le brillan los ojos. De su boca salen hachones de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale ¿qué? De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale ¿qué cosa? Llama. Vamos al versículo 24. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. Versículo 26. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Es decir, no hay arma que lo venza. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Es decir, ni hierro ni bronce lo puede derrotar. Saeta no lo hace huir. Las piedras de onda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime con su agudeza en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. Es decir, hace hervir las aguas. ¿Qué representan las aguas simbólicamente en la Biblia? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. ¿Quién es el rey de esas muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos? Leviatán, según dice aquí, hace hervir las aguas, causa tumulto en las aguas. Versículo 32, en pos de él hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano, es decir, las aguas se ponen blancas porque están hirviendo. No hay sobre la tierra quien se le parezca, es decir, quien se le pueda enfrentar. Animal hecho exento de temor, es decir, no le tiene miedo ¿a quién? A nadie. Y ahora viene el versículo clave, versículo 34, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. ¿Quién es el rey de todos los soberbios? Satanás. Y ustedes dicen, bueno, está interesante, pastor, pero si será verdad que Leviatán representa a Satanás y que ahora Job dice, ahora sé quién es el que me ha causado todo esto. Sé que Dios creó este mundo y sé que ahora el que está causando mis problemas es el Leviatán. Y Dios me ha dicho, yo no puedo enfrentarme a él porque es demasiado poderoso. Pero ahora Job va a decir, pero yo sé que tú sí puedes hacer todas las cosas. Va a hablar de nuevo. Noten lo que dice el capítulo 42 y el versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, ¿y Job no había dicho que no iba a hablar más? ¿Dijo que no iba a hablar más? ¿Sí o no? Claro que sí. Y ahora dice, no, tengo que hablar de nuevo. Ahora que vi a Leviatán, tengo que hablar de nuevo. Versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes. Inclusive, ¿qué? ¿Qué puede hacer? Dios. ¿Derrotar a quién? A Leviatán. Yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? El problema de Job es que habló sin qué. No sabía lo que estaba hablando, no sabía lo que estaba pasando. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí.
que yo no comprendía. Yo no comprendía lo que estaba pasando. Versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora Job no le está diciendo a Dios, explícame lo que me está pasando, sino ahora explícame más de lo que está pasando. Versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, ahora te entiendo, porque en la Biblia los ojos representan entendimiento. Y dice en el versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No se está arrepintiendo del pecado, se está arrepintiendo de hablar ¿con qué? Con ignorancia y exigirle a Dios explicaciones. Ahora cuando Dios le muestra a Leviatán, dice, ahora yo sé que tú todo lo puedes, inclusive derrotar al Leviatán. Ahora, ¿quién es este Leviatán? Afortunadamente tenemos otras partes en la Biblia que lo identifican. Vayan conmigo al libro de Isaías, el capítulo 27. Isaías, el capítulo 27. Y quiero leer allí el versículo 1. Isaías 27 y el versículo 1. Está hablando de lo que Jehová va a hacer al final de la historia. Esto va a pasar después de los 1000 años del libro de Apocalipsis. Dice, en aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte. ¿Quién va a castigar? Jehová. ¿A quién va a castigar? Al Leviatán. ¿Y quién es Leviatán? Dice, serpiente veloz. ¿Qué es el Leviatán? Oh, es la serpiente. Y al Leviatán, serpiente tortuosa. Y matará al dragón que está en el mar. ¿Quién es Leviatán? La serpiente y el ¿qué? Y el dragón. Yo pregunto, ¿quién es la serpiente y el dragón? Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 12. Apocalipsis, el capítulo 12. Y quiero leer, empezando en el versículo 7. Apocalipsis 12 y el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Dónde fue la batalla? Comenzó en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, es decir, Satanás y sus ángeles no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Quién es el dragón y la serpiente? Satanás. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Qué nombre tenía el personaje en Job 1 y 2? ¿Qué nombre tenía el enemigo de Job en los capítulos 1 y 2? Satanás. ¿Y cómo se llama Satanás al final del libro? Leviatán. ¿Y quién es Leviatán? La serpiente retuerta y el ¿qué? Y el dragón. ¿Quién estaba causando todas las calamidades de Job? Satanás. ¿Perdió Job la fe? ¿Perdió su confianza en Dios? No. Porque dijo, aunque me mate, confiaré en Él. No puedo entender lo que me está sucediendo, pero voy a mantener mi integridad y mi conexión con Dios, cueste lo que cueste. Y yo pregunto, ¿cómo creen ustedes que reaccionaron los que estaban presenciando esta controversia? Cuando llega el libro a su final, todo el universo celestial, Dios, los ángeles, los representantes de los mundos, dicen, ve, si es posible servir a Dios por amor, sin interés, aun cuando no vengan sino males, es posible servir a Dios sencillamente por amor
y sin ningún interés. Hoy en día ustedes van a escuchar a muchos predicadores que dicen, mira, si te entregas a Dios, te vas a hacer rico. Vas a tener prosperidad, vas a tener mucho dinero, muchas casas, y vas a tener muchos criados, y te va a ir bien. Entonces yo pregunto, cuando le va a uno mal, ¿cómo uno explica eso? Saben que la Biblia dice que viene un tiempo muy pronto que se conoce como la gran tribulación. Es un periodo terrible, poco antes de la segunda venida de Jesús, a donde los hijos de Dios van a sufrir algo semejante a la experiencia de Job. Los hijos de Dios van a perder todo, según enseña la Sagrada Escritura. Van a tener que huir a los montes. Jesús dijo, no miren hacia atrás, no regresen a buscar nada. Jesús dijo en Mateo 24, tus familiares te van a abandonar, tus amigos se van a volcar en contra tuya, y vas a tener que huir y no vas a tener ningún apoyo humano. Inclusive los seres humanos van a decir, ¿a dónde está ahora tu Dios? Te iba bien, eras próspero, y ahora todo te está yendo mal. ¿Dónde está tu Dios? Y Dios va a tener un pueblo que va a ser como Job. Y nosotros tenemos una ventaja que no tenía Job, y es que tenemos la historia de Job. Por eso Dios ha dejado escrita esta historia, para que cuando nosotros pasemos por esta experiencia, que cuando veo lo que está pasando en el mundo, no creo que puede demorar mucho tiempo, estos eventos que describe la Biblia, para que cuando el pueblo de Dios pase por esta experiencia, su reacción sea como la reacción de Job: aunque me matare, aún confiaré en Él. Yo sé que mi Redentor vive y que al final de los días yo mismo lo voy a ver con mis propios ojos y no otro. Y voy a decir, he aquí, este es mi Dios, le he esperado y Él me salvará. Mis apreciados hermanos y hermanas, apreciadas visitas, si ustedes están sirviendo a Dios por interés, cuando pierdan lo que tienen, ya no van a tener razón para servir a Dios. Tenemos que escoger servir a Dios, hacerlo nuestro Dios, sencillamente por amor a Él. No por lo que nos da, no por las bendiciones, sino sencillamente porque creemos que Él es nuestro gran Dios, que Él nos ama y estamos dispuestos de entregar nuestras vidas a Él, cueste lo que cueste. No interesa, le vamos a ser fieles, vamos a ser parte de su pueblo. Y escuchen bien, la historia de Job termina, y cuando termina la historia, Dios le dio a Job el doble de lo que tenía antes. Después del tiempo de tribulación, Dios le va a dar a su pueblo la herencia eterna, cielos nuevos y tierra nueva, a donde habita la justicia. La Biblia dice que el sufrimiento será como por un momento, por un corto periodo de tiempo. Si nos aferramos a Dios, ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado a la imaginación del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero tenemos que encomendarnos a Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Tenemos que llegar a ser parte de su pueblo, tenemos que consagrar nuestra vida a Él. Y saben ustedes que la consagración a Dios, la entrega de nuestra vida a Dios, comienza, según la Biblia, con el bautismo. Ese es el primer paso. Y después de bautizado uno crece. ¿Saben qué? El bautismo es como un nacimiento. Un bebé nace y entonces crece. De la misma manera, cuando nosotros nos entregamos a Jesús, ahora somos miembros de su familia, somos bebés en su familia. Y entonces, a medida que pertenecemos a su familia, vamos creciendo en el Señor. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguien aquí
todavía no ha sido bautizado, como dice la Biblia, por inmersión, que le gustaría decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, esta noche yo quiero decidir pertenecerte solamente a ti. Yo quiero nacer como miembro de tu familia. Yo quiero ser como Job. Quiero estar bajo tu refugio. Yo quiero ser siervo, quiero ser sierva tuya. ¿Hay alguien en esta noche que quiere decirle eso al Señor Jesucristo levantando la mano? Yo quiero entregar mi vida esta noche al Señor Jesús y quiero en un futuro no muy lejano entregarme a través del bautismo. ¿Hay alguien que quiere levantar la mano en esta noche y decirle esto al Señor Jesús? ¿No hay nadie? Tiene que haber personas aquí que no han entregado su vida al Señor. No se vayan a la casa sin entregar sus vidas al Señor Jesús. Alguien de esta noche que quiere levantar la mano, yo quiero orar por usted, para que Dios, gloria a Dios. ¿Puedo pedirle que por favor se ponga de pie? Por favor, póngase de pie, los que están levantando la mano. Yo quiero tener una oración especial para ustedes. Les pido que se pongan de pie porque yo no puedo ver, hay demasiada gente aquí. Inclusive si pudiera pedirles que vengan al frente, yo quiero orar por ustedes aquí al frente, quiero tenerlos cerca. Vengan, respondan al llamado de Jesús, no dejen pasar esta oportunidad. El Señor no está tratando de torcerles el brazo, no hay nada mejor que servir al Señor Jesús, nada mejor en el mundo. Por favor, acérquense, que vamos a tener una palabra de oración. Algunos pensarán, no, pero ¿qué va a decir la familia, los amigos? Va a ser difícil. No se pongan a pensar de las dificultades. Sencillamente, tomen la decisión esta noche y Dios se va a encargar de las consecuencias. Acérquense, vamos a tener una palabra de oración. Gloria a Dios. Se acercan las almas esta noche, gloria al Señor. También quiero invitar a los que están en el patio, si pudieran entrar por esta puerta, si tenemos alguna persona en el patio, en el balcón, arriba, voy a esperar unos momentos para que también tengan la oportunidad de venir al frente, los que están en el balcón, los que están en el patio. Fíjense que esta vida es transitoria, esta tierra no es nuestro hogar. Gloria a Dios por eso. ¿Les gusta vivir en El Salvador? El Salvador es muy bonito, pero no se compara con el cielo. En ningún país del mundo se compara con el cielo. Eso va a ser glorioso. Y la decisión que tomas esta noche es una decisión de llegar a ser ciudadano o ciudadana de la patria celestial. ¿Alguien más en esta noche que quiere venir al frente? Veo a otros aquí acercándose. Vamos a esperar unos pocos momentos más para que cada uno tenga la oportunidad de responder al llamado que Dios hace en esta noche. ¿Alguien más? Si no has entregado tu vida a Jesús, hazlo ahora. ¿Qué es lo que te detiene? No dejes que Satanás ponga obstáculos en tu mente y tu corazón. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. ¿Saben? Algunas personas dicen, no, yo lo voy a hacer mañana. Mire, mañana no es nuestro. Puede ser que mañana yo no esté vivo. Por eso la Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. ¿Alguien más que quiere venir al frente? Yo sé que hay otros. ¿Qué te detiene? ¿Por qué estás? Esperando. Los niños también pueden venir al frente. Invitamos a los niños. El Señor Jesucristo ama a los niños. Si quieren también pueden venir al frente. Niños, damas, caballeros. El Señor Jesucristo te ama y el Señor Jesucristo quiere que esta noche escuches su voz. Gloria, allí tenemos un niño chiquitico. Gloria al Señor.
Fíjense cómo los niños nos dan ejemplo, ¿verdad que sí? Por eso Jesús dice que debemos ser como niños. Los niños no se ponen a pensar, pero ¿qué de la familia? ¿Y qué van a decir los amigos? Y esto y aquello. No buscan excusas, sino que sencillamente responden al llamado de Jesús. No vamos a alargar el llamado mucho tiempo más, pero tampoco quiero concluir sin que cada persona tenga la oportunidad de venir al frente respondiendo al llamado del Señor. ¿Alguien más? Yo quiero orar por ti en esta noche. Si tienes una lucha en tu corazón, si tienes problemas económicos, problemas de matrimonio, problemas de familia, de cualquier índole, entregando tu vida a Jesús, todo va a ser mejor. Porque no hay nada más hermoso que entregar nuestra vida al Señor Jesús. ¿Alguien más? En unos instantes vamos a tener una oración y luego nos vamos a ir a la casa. No sé si este será el último llamado que Dios te va a hacer, la última oportunidad que te va a dar. ¿Alguien más? Voy a tener una palabra de oración. Si durante la oración quieren acercarse a alguno más, vengan al frente. Durante la oración no es aún tarde para responder al llamado del Señor Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta magnífica historia del libro de Job. Te damos gracias porque tú quedaste bien y el diablo quedó mal. Te damos gracias porque Job no perdió su confianza en ti ni se soltó de tu mano. Pero Padre, en esta noche, esta historia nos enseña una lección a nosotros. Y es que debemos encomendarnos completamente y sin reservas a ti. Señor, te doy gracias por estas personas que han venido al frente, un grupo numeroso. Te ruego, Señor, que muy pronto estas personas puedan nacer en el bautisterio, puedan nacer en la familia de Dios y que disfruten de tu poder para vencer al enemigo. Yo sé que hay otras personas aquí en esta noche que tienen una lucha feroz en su mente y en su corazón. Hay obstáculos que impiden que respondan a tu llamado. Te ruego, Señor, que en este mismo instante tu Espíritu Santo les hable a sus conciencias, que donde quiera que estén, puedan en este momento colocarse de pie, venir al frente, escuchando tu voz, respondiendo a tu llamado. Te doy gracias, Señor, por haber estado con nosotros en esta noche. Y gracias por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero pedirles a los que están al frente que queden por unos instantes y por favor los que